El arquitecto, por encima de todo, es un artista, es un creador y un generador de cultura. Si el arquitecto no trabaja teniendo en cuenta esto, realmente deja de ser lo que es. Con la arquitectura se hace arte, y si nosotros no trabajamos sabiendo que este principio es importante, es crear arte, arte en la calle, arte para todo el mundo, sencillamente no estamos haciendo arquitectura. En 1971 me incorporo a trabajar en el MICON, en Santiago de Cuba, en la Escuela Técnica de Montaje Renato Guitar Rosell. Allí trabajé como profesor de física, específicamente como jefe de cátedra, y simultaneé los estudios de la Facultad Obrero Campesina con ese trabajo. Luego de haberme graduado en la facultad, matriculé la carrera de arquitectura. Yo quería ser físico, pero estando trabajando en la construcción, me di cuenta que la construcción también había mucho más que hacer allí. Y decidí estudiar arquitectura, de lo cual no me arrepiento. Y hubo una característica interesante en esto, que yo estudié arquitectura siendo trabajador en el curso diurno. Éramos un grupo de trabajadores que nos incorporaron como experimento a estudiar, todos éramos del MICON, a estudiar en la Universidad de Oriente, y prácticamente nos graduamos todos. Y allí en la carrera fue una experiencia muy interesante tener que trabajar, pero a la vez nos servía la experiencia de la construcción para desarrollar nuestros estudios. De manera que a veces ayudábamos a nuestros compañeros que nunca tenían la idea ni qué cosa era un saco de cemento. El 28 de marzo de 1980 yo me graduó como arquitecto. Inmediatamente comienzo a trabajar en la universidad, en la Facultad de Construcciones, específicamente en el Departamento de Tecnología de la Construcción. Allí impartía las asignaturas de técnica de construcción, materiales, prefabricados, taller de construcciones, y en cierta ocasión me dieron la tarea de venir a Las Tunas a dirigir a un grupo de estudiantes que iban a darle apoyo a la naciente provincia. De eso resultó que me quedé en Las Tunas. Me quedé en Las Tunas trabajando en el Ministerio del Interior. Allí trabajé en la sección de construcciones y realicé un grupo de obras. Aunque era inversionista, trabajé no solamente en inversiones, hice proyectos, construí, di asistencia técnica, y en definitiva, cuando salí del ministerio, que me licencié, ya tenía más de 60 obras hechas. Saliendo del Ministerio del Interior, comienzo a trabajar entonces en la EPROP, la empresa de proyectos para la industria básica, una filial de La Habana en Las Tunas, que pertenecía al CAME, específicamente al CESE, al Comité Estatal de Colaboración Económica. Allí también comencé a trabajar como proyectista, proyecté varias obras, por ejemplo el edificio de las oficinas de materia prima. Como detalle, también trabajé en el mausoleo de Vicente García cuando se trajeron los restos de Brígida Saldívar, y fue una experiencia interesante también, porque complementé todo lo que había de conocimientos de la construcción y de inversiones en el MININ con la actividad neta de proyectos y de asistencia técnica, de control de autor y de todas esas cosas que fueron formándome un poco más en la materia de arquitectura. En julio de 1990 viajo a la Unión Soviética. Este viaje a la URSS fue resultado de un premio que precisamente y por coincidencia fue un parque para la juventud que se hizo como concurso en el espacio que hoy ocupa la Plaza Martiana de Las Tunas. Resulta que ese proyecto no se pudo realizar, pero el premio siempre me lo dieron. El viaje a la URSS fue muy interesante. Realmente conocer un grupo de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, conocer Rusia, conocer Leningrado y otras más, me posibilitó ampliar mi campo, es decir, mi horizonte, mi ángulo de ver la arquitectura. Y de regreso de la URSS, inmediatamente comencé a aplicar
estas experiencias en mi labor de proyecto. Una vez de haber regresado de la Unión Soviética, se derrumba el campo socialista. Y con el derrumbe del campo socialista, los técnicos soviéticos, búlgaros, húngaros, alemanes que estaban en el país se van, y es precisamente el CESE, el Comité Estatal de Colaboración Económica, quien tiene que asumir el trabajo de esos técnicos. Y eso hace que yo me vaya para MOA con la experiencia soviética. Y ya estando en MOA, trabajamos 22, 23 meses en ese lugar, en objetos específicos de las plantas de níquel. Al deshacerse el campo socialista, al caerse Europa del Este, también el CAME desaparece, y con el CAME desaparece también mi empresa. Es ahí entonces cuando comienzo a trabajar en el Centro Provincial de Patrimonio Cultural. En el Centro Provincial de Patrimonio Cultural también trabajo como proyectista, como diseñador, pero ya vinculado a una actividad totalmente diferente a la industria pesada y totalmente diferente a las otras actividades que yo había realizado. Me refiero a la actividad de remodelar, restaurar, recuperar y cuidar el patrimonio edificado de la ciudad de Las Tunas y de la provincia, porque no solamente trabajamos en Las Tunas. Ahí en patrimonio estuve trabajando alrededor de 9 años, que me sirvió de mucho, porque la experiencia de restaurar es muy importante. Creo que es importante decir que en esta etapa de patrimonio hay 2 obras que marcaron mi trabajo y marcaron incluso mi vida. Una es la Plaza de la Revolución, Mayor General Vicente García González, y la otra es una inserción que se hizo en el centro histórico de la ciudad, que es la Plaza Martiana. La Plaza Martiana de Las Tunas, con sus características solares, su vínculo con José Martí, han hecho de mí un arquitecto diferente a partir de ese momento. Me he dedicado a partir de ahí a estudiar a José Martí por un lado y a estudiar el sol por otro. A José Martí desde el punto de vista de su trabajo, de su obra, de su idea, y el sol desde el punto de vista astronómico, lo que me ha permitido hacer otras obras también vinculadas a José Martí, pero fuera de la provincia, como el Memorial Caimito de Anábana. Yo me considero un arquitecto privilegiado después de haber hecho la plaza. A partir de los estudios solares que yo hice para hacer la Plaza Martiana, esto me ha posibilitado hacer otros proyectos. Entre ellos, por ejemplo, la pirámide solar en Quito, para Guayasamín, dedicada a Guayasamín, que es un proyecto que no se ha hecho, no se ha realizado, y el Memorial Caimito de Anábana, que es el resultado de la experiencia de la Plaza Martiana. El Memorial Caimito de Anábana, a diferencia de la plaza, es un lugar cerrado, un edificio que tiene la característica de que posee una serie de tubos en el techo que permiten que la luz solar penetre en determinada fecha de día y hora del año para iluminar un grupo de documentos que tienen que ver con una fecha importante que ocurrió, una efeméride importante de José Martí, que fue la primera carta, el primer documento conocido de Martí cuando tenía 9 años. Este memorial cuenta también con un calendario solar meridiano que tiene la característica de aportar 110 fechas que tienen que ver con la vida de José Martí y con la astronomía, donde un haz de luz que penetra en el interior del edificio cuando el sol pasa por el meridiano va marcando todos los días la fecha que tienen que ver con la vida de Martí. Hay otros proyectos, incluso en Las Tunas. El Parque Armando Mestre Martínez es otro proyecto solar. El Parque Armando Mestre Martínez tiene un calendario muy parecido al calendario del Memorial Caimito de Anábana. Este es un parque que prácticamente nadie lo visita para ver el calendario. Sin embargo, el calendario del Parque Armando Mestre, por haberse hecho después del calendario de la Plaza Martiana, es más preciso y más espectacular que el mismísimo calendario de la Plaza Martiana, independientemente de que la Plaza Martiana es mi obra cumbre,
tanto el Memorial Caimito de Anámara como el Parque Armando Mestre son dos obras más terminadas y más pensadas que la Plaza Martiana. En estos momentos contamos con un software hecho especialmente para este tipo de diseño que permite hacer cualquier tipo de trabajo solar, místico o no, sin ningún problema, sin limitaciones de cálculo. Esto, por ejemplo, se demuestra en el estudio solar que hice en Granada, que prácticamente constituye un libro, incluso está hecho en inglés, que contempla todos los parámetros solares de todos los días del año, cada un minuto, para esa isla que se encuentra en el Caribe. Ahí en Granada también hice otras obras, es decir, otros proyectos que no tienen que ver con la arquitectura solar, pero sí son proyectos de índole social. Trabajamos en obras de la salud, trabajamos en obras operativas. Actualmente me desempeño como especialista B de proyectos en la empresa de diseño e ingeniería Crever de Las Tunas, en donde he aprendido mucho también. Es precisamente en Crever donde yo me vinculo al diseño asistido por computadora, porque previamente a esto todos los proyectos que hicimos lo hicimos a lápiz, a carbón y a reglaté, que todavía no les he perdido el cariño y el amor. Pero bueno, en Crever hemos hecho muchas cosas, hemos proyectado obras, por ejemplo, de las más recientes, el parque que se hizo en el ferrocarril, aledaño al ferrocarril, y la parrillada de Las Tunas que queda en Buenavista. Tengo mucho sentido de pertenencia por esta empresa, no por lo que da, sino por la gente que trabaja en ella, que son magníficas personas, magníficos compañeros, magníficos profesionales, y en donde espero seguir realizando los sueños míos como arquitecto. No sé si te das cuenta que yo nunca me cambié de trabajo por necesidad mía, sino por necesidades de la revolución.